Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. El régimen cubano desafía de forma peligrosa una vez más a Estados Unidos y lo hace ahora nada más y nada menos que azuzando a su estrecho aliado político Irán. Para analistas, este llamado, esta invitación es una muestra más de por qué Cuba no debe salir de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Soy Rolando Nápoles y este es un reporte para Univista TV. Hasta este momento, la política exterior de Trump ha sido la más torpe y fanfarrona de todas las administraciones estadounidenses en las últimas décadas. No ha obtenido ni un solo logro, ni uno solo, y posiblemente Irán no solo sea un error más, sino un error muy caro. El gobernante Partido Comunista en Cuba ha llamado a la izquierda mundial a una movilización de denuncia contra lo que llama el gobierno fascista de Estados Unidos por sus bombardeos a instalaciones nucleares de Irán. Un llamado que sigue subiendo aún más el tono del mensaje del régimen cubano contra Washington e Israel, después de que un reportero de la televisión en la isla invitara directamente a Irán a responder a los ataques ordenados por la administración Trump. En primer lugar, Irán tiene que responder. No le queda otra opción. Mostrar debilidad podría ser su fin en una coyuntura que se apuesta por la fuerza. Y segundo, tiene cómo responder. La Habana no ha perdido tiempo en mostrar su rápido respaldo a Irán en este conflicto con Israel y ahora además tras los bombardeos de Estados Unidos. Su postura muestra que no deja dudas en reafirmar su alianza política y estratégica con el régimen de Teherán. En declaraciones a Univista TV, el analista político y miembro de la comunidad judío-cubana en el exilio, Roland Béjar, dice que el régimen cubano también busca acabar con el Estado de Israel. Bueno, el régimen cubano se pone en contra de Israel, muy curiosamente. En el año 67, cuando la aplastante derrota que los israelíes le propusieron a Egipto y a Siria, a todo el que lo atacó, en 6 días desbarataron todos esos ejércitos. En ese momento, todo el bloque socialista rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. En ese minuto. El único país que no lo hizo, no sé por qué razón, fue Cuba. Cuba no rompió relaciones en el año 67. ¿Okay? Rompió relaciones en el año 73. Y no solo rompió relaciones, envió tropas y equipos a Siria para asesinar judíos. O sea, Cuba está tratando de destruir el Estado de Israel desde el año 73. O sea, no ella, no solamente Cuba. O sea, Cuba como parte de toda una maquinaria antisemita y antijudía con la intención de destruir el Estado de Israel. Desde el año 73, o sea, estas declaraciones no me sorprenden en absoluto, corresponden a una línea ideológica y política de este régimen. Bueno, desde el año 73, imagínate, hace más de 50 años. El desafiante llamado internacional de las autoridades cubanas en contra de Estados Unidos e Israel forma parte de la alianza geopolítica que Cuba ha mantenido en las últimas 6 décadas, siempre al lado de regímenes totalitarios como Irán. Ambos países forman parte de la lista negra de Washington de las naciones que patrocinan el terrorismo. Una lista sobre la que en los últimos tiempos el régimen ha movilizado también a políticos norteamericanos, grupos simpatizantes estadounidenses y a la prensa cubana e internacional para que la administración Trump saque a Cuba de esa lista negra. Las relaciones de este tipo, las relaciones entre delincuentes, por eso dicen que la gente que empieza a vender droga y se mete en el negocio de la droga nunca puede salir, porque sabe demasiado. Y entonces, mientras tú estés en el ambiente ese, tú estás tomando los mismos riesgos, pero el día que te sales te puedes convertir en un delator. Y entonces eso le causa muchos problemas a la gente que sigue en el negocio. Y bueno, esto del negocio del terrorismo es exactamente igual. Una vez que un Estado entra en este juego de apoyar el terrorismo, de apoyar la lucha violenta y la subversión y todas esas cosas, jamás puede abandonarlo. Y Cuba está en esto desde los primeros años que llegaron al poder. Desde los primeros años intentaron invadir Santo Domingo. Desde los primeros años apoyaron a las guerrillas colombianas. Desde los primeros años se metieron en el apoyo, entrenamiento y financiamiento
de las guerrillas centroamericanas. E incluso, yo te puedo, si tú quieres, yo te doy en contacto con un amigo mío que entrenó palestinos en Pinar del Río. ¿Ok? En Pinar del Río había campamentos de entrenamiento palestino. Yo te puedo dar el nombre, tú lo puedes entrevistar y él con mucho gusto te va a hacer el cuento. O sea, ellos han estado apoyando los movimientos terroristas desde el día uno, porque ellos siempre fueron un movimiento terrorista. Los que pusieron bombas en La Habana, 100 bombas en una noche, fueron ellos. Los que explotaron una bomba en Tropicana y le arrancaron el brazo a una pobre bailarina que no tenía nada que ver con eso, fueron ellos. Los que han apoyado el terrorismo en todas partes han sido ellos. O sea, que apoyen a estos terroristas asesinos no me sorprende. Lo irónico de la amenazante invitación del régimen cubano a que Irán responda a los bombardeos de Estados Unidos a instalaciones nucleares es que ese mismo régimen no ha dicho una palabra de condena a la invasión rusa a Ucrania y ha respaldado y promocionado la propaganda política de Moscú sobre esta guerra. Una realidad que muestra cómo La Habana sigue defendiendo su alianza política con dos adversarios de Washington, Rusia e Irán. El régimen cubano siempre ha actuado por conveniencia. Al triunfo de la revolución, en el año 59, cuando Israel tenía 11 años de vida, y los fundadores, los que estaban en el gobierno en ese momento, eran gente progresista, que no veían el socialismo con demasiado asco. Había una cierta simpatía entre la revolución cubana de esos años, del año 59, 60, 61, 62, porque la concepción general es que habían derrotado una dictadura horrible, asesina, eso porque eso fue la propaganda comunista, y ahora después de que salió el libro del soviet caribeño hemos comprobado mucho más, que siempre fue una operación de la KGB, antes incluso del triunfo. Pero al principio habían relaciones de dos pequeños países que querían ayudarse. Incluso en aquel momento, quien era embajador de Cuba en Israel, que incluso lo había sido antes del triunfo de la revolución, incluso hay un evento de que enviaron un avión lleno de cabras, que le quitaron los asientos al avión y mandaron un avión lleno de cabras para incrementar la producción de leche. Muchos técnicos israelíes ayudaron en la creación de planes cítricos en Ciudad del Agua, en Isla de Pino. Incluso yo en Isla de Pino, ya amarrado, conocí amarrado a un cubanito que fue a Israel y se hizo técnico en cítricos en Israel. Yo lo conocí en el año 67 en Isla del Pino, y o sea, ya había una cooperación entre dos pequeños pueblos que habían luchado por su independencia, porque la imagen que se quiere empujar por parte de los enemigos de Israel, que son unos colonizadores europeos que llegaron, no, es que los judíos son el único pueblo original que ha logrado regresar a su territorio ancestral, vencer a los colonizadores, restablecer su idioma, restablecer todas las costumbres y todas las leyes que venían de hace 5.000. Es el único caso. Los indios norteamericanos hablan inglés, los incas hablan español, los hindúes hablan inglés. En fin, el único pueblo que ha logrado regresar a sus raíces es el pueblo judío. Además de sus vínculos políticos, el régimen cubano también ha recibido el respaldo económico y diplomático de Irán y Rusia. En medio de la más grave crisis económica que enfrenta la isla, Teherán y Moscú han prometido ayuda en temas como la energía, las inversiones y los vínculos tecnológicos, mientras La Habana arrecia su discurso contra Israel y contra Estados Unidos, tanto dentro como fuera de la isla. No, sin duda el mundo es un lugar más seguro hoy que antes del sábado, porque es muy difícil saber realmente
lo que la inteligencia o que las inteligencias militares saben, pero es muy difícil saber lo que la inteligencia sabe porque no lo comparte. Ahora, lo que yo sí te puedo asegurar y se ha demostrado, la penetración de la inteligencia israelí, tanto en el Líbano como en Siria, como en Irán. O sea, no hay discusión de que la inteligencia israelí ha estado trabajando en estos lugares por años. Si no fuera así, no hubieran podido hacer la operación de los Viper ni de los walkie-talkie, ni hubieran podido matar a este hijo de la Gran Bretaña, no, de la Gran Irán o de la Gran Palestina, en el lugar donde habitualmente se hospedaba en Teherán, en uno de los lugares más seguros y más secretos de Teherán, donde llevaban a sus más altos funcionarios. Bueno, pues ahí se murió. Eso te demuestra la penetración de la inteligencia israelí. Si en ese tipo de incidentes tenían tanto control, ¿tú no crees que en el problema que más agobiaba a los israelíes, que era la posible producción de bombas nucleares en Irán, no tendrían muchísimo más inteligencia? Podrían haber eliminado a todos los científicos más importantes si no supieran quiénes son y qué es lo que están haciendo y dónde lo están haciendo y cómo lo están haciendo. O sea, yo confío plenamente que la inteligencia israelí sabía lo que estaba pasando, se lo demostró a la inteligencia norteamericana, a quien tenía que demostrárselo, no a esta muchachita, y Trump tomó la decisión acertada y eliminó esos tres potenciales lugares para fabricar bombas atómicas que no solamente iban a ser para Israel, iban a ser para Israel, iban a ser para Arabia Saudita, iban a ser para los Emiratos Árabes y podrían ser hasta para Europa, porque acuérdate que ellos siguen persiguiendo reconquistar al Andaluz, y al Andaluz no está en Libia, está en España. Hasta ahí quieren llegar. O sea, esta guerra es de ellos contra nosotros. Esto es una guerra cultural, religiosa por parte de ellos y una guerra de defensa por parte de Occidente. No es nada más que eso. Por cierto, la Cancillería del régimen cubano ha calificado de cobardes esos ataques de Estados Unidos a Irán. Esa misma Cancillería, ese mismo régimen continúa en silencio ante la invasión de Rusia a Ucrania. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter,